Tal como lo anunciamos, están con nosotros Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular y Marisa Glave del Frente Amplio. Y vamos a comenzar con Marisa Glave. ¿Por qué no Keiko Fujimori? ¿Por qué no le creen ustedes a Keiko Fujimori? Bueno, hay varias razones por las cuales no creerle. Entre ellas, lo que estamos viendo en esta campaña electoral. Hay mucha similitud de lo que ocurrió con su anterior gobierno, el gobierno de su padre y del cual ella fue primera dama, que se pueden ver en la misma campaña, ¿no? La utilización de estas empresas fachada para no responder por temas de fondo en la campaña, con la debilidad que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Otros de los elementos que nos parecen debatibles tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de la señora Chacón, que no solo no ha sido exculpada, sino que trató de escudarse en temas de procedimentales antes que en temas de fondo de discusión sobre si estuvo vinculado o no con enriquecimiento ilícito, y varios temas más que tienen que ver con cómo el antiguo fujimorismo está muy presente y marcado en el actual. O sea, es más de lo mismo según ustedes. Bueno, nosotros creemos, y creo que la población lo siente, la gente empieza a darse cuenta y por eso hay un despertar ciudadano tan grande, por eso es que hay una voluntad de cambio en el país, y creo que la gente se ha dado cuenta que en este proceso electoral Verónica Mendoza es la candidata más honesta. Verónica Mendoza es la candidata que realmente quiere un cambio y que ha dicho con todas sus letras que la constitución del fujimorismo, que las herencias del fujimorismo las vamos a cambiar, porque queremos que este sea un país donde se defiendan los derechos de todos y de todas. Jenny Vilcatoma, que no es una fujimorista pura, en realidad se ha incorporado recientemente a las filas del fujimorismo. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Bueno, creo que la ciudadanía peruana también encuentra muchas similitudes entre la señora Verónica Mendoza y la señora Nadine Heredia. No solamente encontramos vinculaciones muy preocupantes en el tema de las agendas, en el que haya podido escribir en las mismas, sino en la forma en la que está reaccionando contra periodistas que están haciendo su trabajo de investigación como lo han hecho muchos otros. Encuentro mucha similitud en la forma de atacar de la señora Nadine Heredia a la señora Rosana Cueva, en la misma manera que ha tenido hoy en día no solamente la señora candidata Verónica Mendoza, sino la señorita Glave, en atacar a una periodista que lo único que ha hecho es revelar una investigación que va a generar que los fiscales inicien una investigación. Es fácil decir en estas circunstancias, investiguen, me he sometido, por favor. La inmunidad parlamentaria no lo permite, eso lo sabemos absolutamente todos. También hay serias preocupaciones para saber, por ejemplo, qué está pasando con la selección de los integrantes de la lista congresal. Estamos muy preocupados personalmente como ayacuchana o amanguina, que ha vivido la época del terror en Ayacucho, que ha crecido en toques de queda, paros armados, apagones, que he visto morir a mi familia, que he visto ser asesinados a los padres de mis compañeros. ¿Por qué no se está teniendo el cuidado de hacer una selección que nos dé a los peruanos el mensaje claro que no se tiene ningún tipo de vinculación con el terrorismo? El señor Gilbonio ha firmado un documento donde califica a un terrorista como un preso político. Y cuando se le pregunta y se le pide una postura clara a la misma señora Verónica Mendoza y al mismo señor Gilbonio, ¿cómo titubea el miedo que tiene? Esos son tipos de preocupación que a todos los peruanos como yo nos tiene en alerta. ¿Por qué? Es decir, el terrorismo, pero Jenny, ¿cuál es la duda de que no van a tener firmeza con el terrorismo? Quisiera terminar y que se me permita el mismo tiempo que se le ha permitido a la señorita Glave. Claro que la sí. preocupación que se tiene, que yo tengo como ayacuchana, que ha vivido el terrorismo y que he visto morir a gente en la puerta de mi casa, a mis vecinos, ¿qué se está haciendo? ¿Se le está abriendo la puerta al terrorismo? ¿Se le está abriendo una ventana? ¿Qué esperan de personas? ¿Acaso no hay otros profesionales que tengan una postura vertical, clara, para decir, señores, vengo a ser candidato al Congreso para cambiar el Perú, para traer propuestas, y no para traer estas preocupaciones como el día de hoy? ¿Podemos escuchar lo que me tiene gustaría que decir? terminar. Sí. Me gustaría Por terminar. favor. ¿Sí? ¿Termino? Sí, porque estamos teniendo más o menos el mismo tiempo. Cuando vamos a hablar de preocupaciones, ¿no? siempre hay que tener en cuenta algo. Quien mira el pasado tiene los ojos atrás y hay que ver hacia adelante. Y al ver hacia adelante es una gran responsabilidad querer gobernar y llevar una lista al Congreso con esos serios cuestionamientos. ¿Qué tiene que decir sobre esto Marisa Glave? Adelante, por favor. Yo quisiera decirles con mucha franqueza que por favor no caigan en este juego sucio. Verónica Mendoza y el Frente Amplio nada tiene que ver con el terrorismo en el país. Nosotros tenemos con nosotros gente que ha sufrido la violencia del terrorismo,
y tenemos con nosotros gente que sufrió la persecución de la dictadura de Fujimori. Nosotros no queremos nunca una dirigente como María Elena Moyano asesinada por Sendero Luminoso. Nosotros no queremos nunca que ninguna persona por su orientación sexual sea asesinada por el MRTA. Y no queremos nunca el Grupo Colina. No queremos nunca que vuelva a haber en el país estudiantes muertos acusados injustamente de terrorismo. Queremos decirlo con mucha transparencia y con mucha claridad. No se trata de ser verticales, señora Vilcatoma. Se trata de ser firmes, pero con democracia y con paz. Se trata de decir con claridad: nosotros defendemos los derechos humanos, creemos en la paz y no tenemos las manos ni manchadas de sangre ni manchadas de corrupción. Así que queremos, por favor, que quede muy claro: no hay personas vinculadas al terrorismo en nuestra organización, y lo hemos dicho con mucha tranquilidad. Y ¿sabes qué, Nicolás? Verónica y la gente que está en el Frente Amplio somos de una nueva generación que sabemos lo que significó crecer en este país en medio de la violencia. Y si lo que nosotros queremos, que es lo que quiere el Frente Amplio, que este país avance y se desarrolle, necesitamos un Estado de derecho que lo que tenga es la posibilidad, Marisa, Nicolás, de tener un Estado que defienda derechos y que no los pisotee. Le voy a dar el mismo tiempo a Jenny Vilcatoma, 1 minuto casi 40. Adelante, por favor. Sus palabras son inconsistentes, incoherentes. ¿Por qué no han tenido el cuidado de sentar al señor Gilbonio si usted dice que quieren luchar contra el terrorismo, que eso nunca más suceda? Y no le han preguntado: señor, ¿por qué firmó usted un documento donde se califica a un terrorista como preso político? No han tenido ese cuidado, tan irresponsables son. Hay que hablar y hay que hacer acciones concretas. ¿Qué acciones han tomado el día de hoy para saber cuál es la postura clara y vertical? En Buenos Días, Perú, le preguntaron, le repreguntaron, y no tuvo el valor y la valentía de decir las cosas de manera tajante, señorita Glavi. No hay que jugar con fuego. ¿Cómo podrían controlar ustedes el terrorismo si le abren la puerta de esta manera? Aquí necesitamos posiciones claras y concretas que le digan no al terror. ¿Y quién se lo dice? Alguien que vivió el terror. No que lo vivió tomando un cafecito, por ahí discutiendo los problemas del Perú, a ver cómo lo solucionamos. Con personas que han venido a sembrar el terror a Ayacucho. Nos han asesinado, señores, día y noche. No había un día en el que no vivamos bajo dinamitazos. Una noche yo conté cuando tenía 9 años, 133 dinamitazos toda la noche. Gente como yo tiene las cosas bien claras y ese tipo de situaciones deben ser aclaradas y debieron ser aclaradas, pero hasta el día de hoy tenemos una postura complaciente. ¿No hay vinculación con la corrupción? Por favor, Prodin, ¿por qué se llevaron 19 alcaldes a Venezuela? ¿Para qué se los llevaron? De llegar al Congreso, lo primero que voy a pedir... Se refiere a la ONG a la que está ligada la señora Verónica Mendoza, la señora Nadine Heredia, y de llegar al Congreso, y espero que también la señorita Glavi llegue. Me gustaría que me apoye para que se pueda crear una comisión fiscalizadora para saber para qué se llevaron esos 19 alcaldes a Venezuela. Marisa Glavi, 1 minuto 40 le he dado también a Jenny Vilcatoma. Adelante. Les rogaría que se tomen 1 minuto cada una para poder... Pero sí quisiera decir algunas precisiones, Jenny. Yo en los años 80 viví en el Cusco y sé perfectamente lo que significa y significó el terrorismo y la violencia de parte de Sendero Luminoso y el MRTA, y lo que significó la violencia de las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Y sé perfectamente, perdona señora, yo no la interrumpí, lo que nosotros hemos dicho, y lo hemos dicho con mucha firmeza, Nicolás, es que hay mucha gente, y lo conocemos, ¿sabes por qué? Porque hubieron muchos alcaldes, muchos tenientes alcaldes, muchos regidores que dieron la piel. Yo conozco a Jaime Urrutia, que estuvo viviendo en Ayacucho y que quisieron matarlo, precisamente porque fueron autoridades. Yo viví en el Cusco, señora, y lo viví carne propia. Y sabe, yo le pido, por favor, así, disculpa Nicolás, si me das el tiempo y le pides también que tengamos un poco de debate, porque eso tiende a ocurrir. Yo quiero decirles con tranquilidad y con transparencia. Viví en el Cusco de niña y vi directamente lo que significó la violencia. Y también conozco gente que viviendo directamente en el hoyo, en el núcleo del conflicto, entre dos fuegos, fue capaz de quedarse y defender claramente. Y sobre los temas de corrupción que acusan a Verónica Mendoza, una cosa muy transparente y muy tranquila. Verónica mandaba una carta notarial a la SBS diciéndoles que no tiene nada que ver con Prodin. Y lo que usted me dice, que tengamos una comisión en el Congreso que fiscalice, no tengo problema. Presidí la comisión de fiscalización del señor Castañeda en el caso Comunicore y no tengo ningún problema en investigar a la señora Heredia, al señor Humala y a cualquier persona que haya tenido algo que ver con algún caso de corrupción, porque me parece fundamental, Nicolás, que tengamos en el país al fin gente que esté dispuesta sin problema a investigar a absolutamente todo el mundo. Jenny Vilcatoma. La corrupción, caiga quien caiga. Me gustaría saber que si en este momento usted nos podría responder, señorita Glavi, por transparencia. ¿Usted
convocó al señor Fabre para hacer la campaña del no a la revocatoria de la señora Villarán? ¿Fue usted? ¿Fue una empresa? ¿Quién lo trajo? Usted me parece que era su vocera, su asesora principal. A mí me gustaría que esa información se conozca y que también se forme una comisión fiscalizadora de investigación a detalle profunda para saber toda la participación que las empresas brasileñas, llámese Odes, Odebrecht, OAS, ha podido realizar en la Municipalidad de Lima. Porque, ¿sabe? No solamente se cometen actos de corrupción con una acción, sino también por omisión, por quedarse callado. Yo hasta el día de hoy a usted no le he escuchado. Me gustaría escucharla porque yo también tengo esperanza en cada congresista que tiene que llegar al Congreso. Me hubiera gustado escuchar de usted revelar alguna cosa de las que vio. ¿Por qué no me va a decir que no vio nada y no escuchó nada? De ese mismo modo me gustaría escuchar a Verónica Mendoza, que no diga, yo fui la primera en renunciar. Señora, debió haber sido la primera en denunciar. ¿Por qué no nos enteramos de sus labios? Si ella era la persona más cercana a la señora Nadine Heredia. ¿Quién reveló todo esto? Periodistas. Tuvo que morir gente en el Perú para que se revelen estos graves actos de corrupción que hoy día desenmascaran a estas empresas brasileñas. Jenny, necesitábamos saber de Verónica Mendoza en su momento todo lo que un minuto 20 tiene Marisa Glave. Adelante, por favor. ¿Sabe qué, señora Vilcatoma? Me ha escuchado. Me escuchó en un canal de televisión decirlo y lo digo con mucha transparencia, que se investigue a la Municipalidad de Lima y que se investigue a Susana Villarán y que se me investigue a mí. Señora, por favor, hagamos un esfuerzo. Es que ahí estamos. El fujimorismo que no deja hablar, que no deja terminar. Nosotros estamos avanzando sin guerra sucia, sin intentar callar a nadie, tratando de decir las cosas como son. Que se investigue la Municipalidad de Lima, que se investigue la señora Villarán, que se investigue a todas esas empresas. De hecho, lo he dicho sin ningún problema, porque nada tengo que ver con ningún caso de corrupción. Y se equivoca usted si cree que no denuncié. Pregunte usted, mire usted los libros de acta del Consejo y usted verá que fui yo quien denunció a 2 regidores que estaban pretendiendo usar su nombre para modificar un programa de vivienda popular. Pero no sabemos nada de y fui yo quien planteó el tema. Entonces, creo que es importante, ¿saben por qué? Porque nosotros presentamos las cosas de manera transparente y clara. Yo no temo nada, ningún tipo de investigación y que se haga para adelante. En esta campaña, Nicolás, los que hemos dicho con mucha claridad y con mucha tranquilidad que hay que levantar el secreto bancario hemos sido nosotros. Y Verónica lo ha hecho sin ningún problema. Ojalá lo haga la candidata de la señora. Lo que nosotros hemos hecho es decirle a la gente que pueden mirar toditas sus cuentas. Lo que hemos dicho nosotros es que queremos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Saben para qué? Para que no ocurra como ocurrió y ha dicho la señora Echaíz, y usted sabe de ese expediente, que no se pudo investigar a la señora Fujimori sobre un posible delito porque prescribió. Sí, y lo que hemos pedido es muerte civil a los corruptos. Tenemos que terminar con un minuto. Sí. Un minuto para cada una, por favor. Y vamos a tener que ser estrictos porque tenemos además, como ustedes han visto, la franja electoral que tenemos que cumplir rigurosamente. Comenzamos con Jenny Vilcatoma. Un minuto. Como ciudadana peruana, como ayacuchana, le exijo a la señora Verónica Mendoza nos dé una explicación clara y concreta sobre sus integrantes a la lista del Congreso. Los que hemos vivido el terror tenemos terror que vuelve el terrorismo, por favor. Segundo, que se haga el peritaje a las agendas, que sea un peritaje el que nos diga realmente si es o no su letra, pero sobre todo, que por muestras de transparencia nos diga qué conoce, qué sabe, qué es lo que ha visto, ha estado presente en los momentos donde precisamente se cuestionan el origen de los fondos del Partido Nacionalista. ¿Por qué? Hasta el día de hoy de sus labios no escuchamos lo que se está revelando por otros medios, por la justicia brasileña, por integrantes del partido que han sido traicionados, que van contando. La gente la ha visto, señora, la gente la ha visto escribiendo, tomando anotaciones, acompañándola. Han viajado juntos, por favor, a Venezuela. Es poco creíble querer sostener lo insostenible. Yo creo que algo debe aprender de Nadine Heredia y de todo lo que le ha pasado. Muchísimas gracias. Terminamos con Marisa Glave. Verónica Mendoza es una mujer honesta y ustedes lo saben. En el Frente Amplio hay gente joven que busca la renovación en la política. Somos gente que no queremos nunca más el terror en el país. Somos gente también que no quiere nunca más que los derechos laborales se pisoteen y por eso queremos una nueva ley general del trabajo. Queremos que las empresas del Estado funcionen como deben funcionar y no que las rematen malamente y que después se lleven la plata como corrupción. Queremos nosotros que la educación y que la salud sean un derecho universal para todos y para todas, no una mercancía como ocurrió desde la Constitución del señor Fujimori. Lo que nosotros queremos es trabajar para ti, para que tú estés bien, para que tu familia esté bien. Nosotros queremos tener un gobierno valiente, que nos defienda, porque en este país hay abusos y grandes, y la gente poderosa que tiene poder en el Perú tiene miedo de que alguien como Verónica llegue. 5 segundos, y Marisa. tienen miedo de que logremos cambiar las cosas. Juntos podemos hacerlos.
Voten, por favor, con confianza y con esperanza en el Frente Amplio. Tal como lo anunciamos, está con nosotros Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular y Marisa Glave del Frente Amplio. Y vamos a comenzar con Marisa Glave. ¿Por qué no Keiko Fujimori? ¿Por qué no le creen ustedes a Keiko Fujimori? Bueno, hay varias razones por las cuales no creerle, entre ellas lo que estamos viendo en esta campaña electoral. Hay mucha similitud de lo que ocurrió con su anterior gobierno, el gobierno de su padre y del cual ella fue primera dama, que se pueden ver en la misma campaña, ¿no? La utilización de estas empresas fachada para no responder por temas de fondo en la campaña, con la debilidad que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Otros de los elementos que nos parecen debatibles tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de la señora Chacón, que no solo no ha sido exculpada, sino que trató de escudarse en temas de procedimentales antes que en temas de fondo de discusión sobre si estuvo vinculado o no con enriquecimiento ilícito, y varios temas más que tienen que ver con cómo el antiguo fujimorismo está muy presente y marcado en el actual. O sea, es más de lo mismo según ustedes. Bueno, nosotros creemos, y creo que la población lo siente, la gente empieza a darse cuenta y por eso hay un despertar ciudadano tan grande, por eso es que hay una voluntad de cambio en el país, y creo que la gente se ha dado cuenta que en este proceso electoral Verónica Mendoza es la candidata más honesta. Verónica Mendoza es la candidata que realmente quiere un cambio y que ha dicho con todas sus letras que la constitución del fujimorismo, que las herencias del fujimorismo las vamos a cambiar, porque queremos que este sea un país donde se defiendan los derechos de todos y de todas. Jenny Vilcatoma, que no es una fujimorista pura, en realidad se ha incorporado recientemente a las filas del fujimorismo. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Bueno, creo que la ciudadanía peruana también encuentra muchas similitudes entre la señora Verónica Mendoza y la señora Nadine Heredia. No solamente encontramos vinculaciones muy preocupantes en el tema de las agendas, en el que haya podido escribir en las mismas, sino en la forma en la que está reaccionando contra periodistas que están haciendo su trabajo de investigación como lo han hecho muchos otros. Encuentro mucha similitud en la forma de atacar de la señora Nadine Heredia a la señora Rosana Cueva, en la misma manera que ha tenido hoy en día no solamente la señora candidata Verónica Mendoza, sino la señorita Glave, en atacar a una periodista que lo único que ha hecho es revelar una investigación que va a generar que los fiscales inicien una investigación. Es fácil decir en estas circunstancias, investiguen, me he sometido, por favor. La inmunidad parlamentaria no lo permite, eso lo sabemos absolutamente todos. También hay serias preocupaciones para saber, por ejemplo, qué está pasando con la selección de los integrantes de la lista congresal. Estamos muy preocupados personalmente como ayacuchana o amanguina, que ha vivido la época del terror en Ayacucho, que ha crecido en toques de queda, paros armados, apagones, que he visto morir a mi familia, que he visto ser asesinados a los padres de mis compañeros. ¿Por qué no se está teniendo el cuidado de hacer una selección que nos dé a los peruanos el mensaje claro que no se tiene ningún tipo de vinculación con el terrorismo? El señor Gilbonio ha firmado un documento donde califica a un terrorista como un preso político. Y cuando se le pregunta y se le pide una postura clara a la misma señora Verónica Mendoza y al mismo señor Gilbonio, ¿cómo titubea el miedo que tiene? Esos son tipos de preocupación que a todos los peruanos como yo nos tiene en alerta. ¿Por qué? Es decir, el terrorismo... pero Jenny, ¿cuál es la duda de que no van a tener firmeza con el terrorismo? Quisiera terminar y que se me permita al mismo tiempo que se le ha permitido a la señorita Glave. Claro que la sí. preocupación que se tiene, que yo tengo como ayacuchana, que ha vivido el terrorismo y que he visto morir a gente en la puerta de mi casa, a mis vecinos, ¿qué se está haciendo? ¿Se le está abriendo la puerta al terrorismo? ¿Se le está abriendo una ventana? ¿Qué esperan de personas? ¿Acaso no hay otros profesionales que tengan una postura vertical, clara, para decir, señores, vengo a ser candidato al Congreso para cambiar el Perú, para traer propuestas, y no para traer estas preocupaciones como el día de hoy? ¿Podemos escuchar lo que tiene que decir? Me gustaría terminar. Me gustaría terminar. Por favor. ¿Sí? ¿Termino? Sí, porque estamos teniendo más o menos el mismo tiempo. Cuando vamos a hablar de preocupaciones, ¿no? siempre hay que tener en cuenta algo. Quien mira el pasado tiene los ojos atrás y hay que ver hacia adelante. Y al ver hacia adelante es una gran responsabilidad querer gobernar y llevar una lista al Congreso con esos serios ¿Qué tiene que decir sobre esto Marisa Glave? Adelante, por favor. Yo quisiera decirles con mucha franqueza que por favor no caigan en este juego sucio. Verónica Mendoza y el Frente Amplio nada tiene que ver con el terrorismo en el país. Nosotros tenemos con nosotros gente que ha sufrido la violencia del terrorismo y tenemos con nosotros gente que sufrió la persecución de la dictadura de Fujimori. Nosotros no queremos nunca
una dirigente como María Elena Moyano asesinada por Sendero Luminoso. Nosotros no queremos nunca que ninguna persona por su orientación sexual sea asesinada por el MRTA. Y no queremos nunca el Grupo Colina. No queremos nunca que vuelva a haber en el país estudiantes muertos acusados injustamente de terrorismo. Queremos decirlo con mucha transparencia y con mucha claridad. No se trata de ser verticales, señora Vilcatoma. Se trata de ser firmes, pero con democracia y con paz. Se trata de decir con claridad: nosotros defendemos los derechos humanos, creemos en la paz y no tenemos las manos ni manchadas de sangre ni manchadas de corrupción. Así que queremos, por favor, que quede muy claro: no hay personas vinculadas al terrorismo en nuestra organización, y lo hemos dicho con mucha tranquilidad. Y ¿sabes qué, Nicolás? Verónica y la gente que está en el Frente Amplio somos de una nueva generación que sabemos lo que significó crecer en este país en medio de la violencia. Y si lo que nosotros queremos, que es lo que quiere el Frente Amplio, que este país avance y se desarrolle, necesitamos un Estado de derecho 30. Que lo que tenga es la posibilidad, Marisa, Nicolás, de tener un Estado que defienda derechos y que no los pisotee. Le voy a dar el mismo tiempo a Jenny Vilcatoma, 1 minuto casi 40. Adelante, por favor. Sus palabras son inconsistentes, incoherentes. ¿Por qué no han tenido el cuidado de sentar al señor Gilbonio si usted dice que quieren luchar contra el terrorismo, que eso nunca más suceda? Y no le han preguntado: señor, ¿por qué firmó usted un documento donde se califica a un terrorista como preso político? No han tenido ese cuidado, tan irresponsables son. Hay que hablar y hay que hacer acciones concretas. ¿Qué acciones han tomado el día de hoy para saber cuál es la postura clara y vertical? En Buenos Días, Perú, le preguntaron, le repreguntaron, y no tuvo el valor y la valentía de decir las cosas de manera tajante, señorita Glavi. No hay que jugar con fuego. ¿Cómo podrían controlar ustedes el terrorismo si le abren la puerta de esta manera? Aquí necesitamos posiciones claras y concretas que le digan no al terror. ¿Y quién se lo dice? Alguien que vivió el terror. No que lo vivió tomando un cafecito, por ahí discutiendo los problemas del Perú, a ver cómo lo solucionamos. Con personas que han venido a sembrar el terror a Ayacucho. Nos han asesinado, señores, día y noche. No había un día en el que no vivamos bajo dinamitazos. Una noche yo conté cuando tenía 9 años, 133 dinamitazos toda la noche. Gente como yo tiene las cosas bien claras y ese tipo de situaciones deben ser aclaradas y debieron ser aclaradas, pero hasta el día de hoy tenemos una postura complaciente. ¿No hay vinculación con la corrupción? Por favor, Prodin, ¿por qué se llevaron 19 alcaldes a Venezuela? ¿Para qué se los llevaron? De llegar al Congreso, lo primero que voy a pedir... Se refiere a la ONG a la que está ligada la señora Verónica Mendoza, la señora Nadine Heredia, y de llegar al Congreso, Odebrecht, OAS, ha podido realizar en la Municipalidad de Lima. Porque, ¿sabe? No solamente se cometen actos de corrupción con una acción, sino también por omisión, por quedarse callado. Yo hasta el día de hoy a usted no le he escuchado. Me gustaría escucharla porque yo también tengo esperanza en cada congresista que tiene que llegar al Congreso. Me hubiera gustado escuchar de usted revelar alguna cosa de las que vio. ¿Por qué no me va a decir que no vio nada y no escuchó nada? De ese mismo modo me gustaría escuchar a Verónica Mendoza, que no diga: yo fui la primera en renunciar. Señora, debió haber sido la primera en denunciar. ¿Por qué no nos enteramos de sus labios si ella era la persona más cercana a la señora Nadine Heredia? ¿Quién reveló todo esto? Periodistas. Tuvo que morir gente en el Perú para que se revelen estos graves actos de corrupción que hoy día desenmascaran a estas empresas brasileñas. Jenny, necesitábamos saber de Verónica Mendoza en su momento todo lo que... Un minuto 20 tiene Marisa Glave. Adelante, por favor. ¿Sabe qué, señora Vilcatoma? Me ha escuchado. Me escuchó en un canal de televisión decirlo, y lo digo con mucha transparencia: que se investigue a la Municipalidad de Lima y que se investigue a Susana Villarán y que se me investigue a mí. Señora, por favor, hagamos un esfuerzo. Es que ahí estamos. El fujimorismo, que no deja hablar, que no deja terminar. Nosotros estamos avanzando sin guerra sucia, sin intentar callar a nadie, tratando de decir las cosas como son. Que se investigue la Municipalidad de Lima, que se investigue la señora Villarán, que se investigue a todas esas empresas. De hecho, lo he dicho sin ningún problema, porque nada tengo que ver con ningún caso de corrupción. Y se equivoca usted si cree que no denuncié. Pregunte usted, mire usted los libros de acta del Consejo y usted verá que fui yo quien denunció a 2 regidores que estaban pretendiendo usar su nombre para modificar un programa de vivienda popular. Y fui yo quien planteó el tema. Entonces, creo que es importante, ¿saben por qué? Porque nosotros presentamos las cosas de manera transparente y clara. Yo no temo nada, ningún tipo de investigación, y que se haga para adelante. En esta campaña, Nicolás, los que hemos dicho con mucha claridad y con mucha tranquilidad que hay que levantar
el secreto bancario hemos sido nosotros. Y Verónica lo ha hecho sin ningún problema. Ojalá lo haga la candidata de la señora. Lo que nosotros hemos hecho es decirle a la gente que pueden mirar toditas sus cuentas. Lo que hemos dicho nosotros es que queremos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Saben para qué? Para que no ocurra como ocurrió y ha dicho la señora Echaíz, y usted sabe de ese expediente, que no se pudo investigar a la señora Fujimori sobre un posible delito porque prescribió. Sí, y lo que hemos pedido es muerte civil a los corruptos. Tenemos que terminar con un minuto para cada una, por favor. Y vamos a tener que ser estrictos porque tenemos... Eso, y espero que también la señorita Glave llegue. Me gustaría que me apoye para que se pueda crear una comisión fiscalizadora para saber para qué se llevaron esos 19 alcaldes a Venezuela. Marisa Glave, un minuto 40 le he dado también a Jenny Vilcatoma. Adelante. Les rogaría que se tomen un minuto cada una para poder... Pero sí quisiera decir algunas precisiones, Jenny. Yo en los años 80 viví en el Cusco y sé perfectamente lo que significa y significó el terrorismo y la violencia de parte de Sendero Luminoso y el MRTA y lo que significó la violencia de las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Y sé perfectamente, perdona señora, yo no la interrumpí, lo que nosotros hemos dicho y lo hemos dicho con mucha firmeza, Nicolás, es que hay mucha gente, y lo conocemos, ¿sabes por qué? Porque hubieron muchos alcaldes, muchos tenientes alcaldes, muchos regidores que dieron la piel. Yo conozco a Jaime Urrutia, que estuvo viviendo en Ayacucho y que quisieron matarlo, precisamente porque fueron autoridades. Yo viví en el Cusco, señora, y lo viví carne propia. Y sabe, yo le pido, por favor, así, disculpa Nicolás, si me das el tiempo y le pides también que tengamos un poco de debate, porque eso tiende a ocurrir. Yo quiero decirles con tranquilidad y con transparencia. Viví en el Cusco de niña y vi directamente lo que significó la violencia. Y también conozco gente que viviendo directamente en el hoyo, en el núcleo del conflicto, entre dos fuegos, fue capaz de quedarse y defender claramente. Y sobre los temas de corrupción que acusan a Verónica Mendoza, una cosa muy transparente y muy tranquila. Verónica mandaba una carta notarial a la SBS diciéndoles que no tiene nada que ver con Prodin. Y lo que usted me dice, que tengamos una comisión en el Congreso que fiscalice, no tengo problema. Presidí la comisión de fiscalización del señor Castañeda en el caso Comunicore y no tengo ningún problema en investigar a la señora Heredia, al señor Humala y a cualquier persona que haya tenido algo que ver con algún caso de corrupción, porque me parece fundamental, Nicolás, que tengamos en el país al fin gente que esté dispuesta sin problema a investigar a absolutamente todo el mundo. Jenny Vilcatoma. La corrupción, caiga quien caiga. Me gustaría saber que si en este momento usted nos podría responder, señorita Glave, por transparencia. ¿Usted convocó al señor Fabre para hacer la campaña del no a la revocatoria de la señora Villarán? ¿Fue usted? ¿Fue una empresa? ¿Quién lo trajo? Usted me parece que era su vocera, su asesora principal. A mí me gustaría que esa información se conozca y que también se forme una comisión fiscalizadora de investigación a detalle profunda para saber toda la participación que las empresas brasileñas,